nosotros por medio de la palabra también ustedes sean ministrados. Hoy volvemos después de un paréntesis porque tuvimos realmente la celebración del Día del Padre. La hicimos 2 domingos adelantados por esto mismo, porque sabíamos que muchos hermanos iban a salir fuera y tratamos de poder celebrar con todos aquí. Y bueno, hicimos ese paréntesis y yo tuve que salir o ir al sur de la Florida con mi esposa y mis nietos a ver al único tío que tengo aquí en Estados Unidos que de pronto tuvo una emergencia y salió con cáncer en el colon y bueno, tiene 86 años y fue una gran bendición ir a verlo, no verlo en la condición de enfermo, pero sí porque él entregó su corazón a Cristo de todo corazón. Sabemos que no lo hizo por presión, por quedar bien, lo hizo por convicción, bajo la convicción del Espíritu Santo. Y eso se lo agradecemos al Señor. Valió la pena ese viaje. Nuevamente a todos ustedes, el hermano Cele que yo ahora, felicidades en su día también, mi hermano. Vamos entonces a Efesios, por favor, Efesios capítulo 6. Estamos compartiendo este pasaje de Efesios 6, verso 10 al 18. Y hemos ido avanzando según nos permite el Señor, según nos permite el Espíritu Santo. Y hemos llegado hasta el verso 14. De manera que hoy vamos a leer del verso 10 al 15, porque hoy entramos de lleno en el verso 15. No voy a leer hasta el verso 18 por razones de tiempo y además vamos a tratar con lo que vamos cubriendo. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así la Escritura. Repito, Efesios 6, verso 10 al 15. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Señor, amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias sobre todas las cosas porque nos has salvado por medio del sacrificio perfecto y la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien entregaste por nosotros. Gracias por ese amor que no seremos, creo, capaces de comprender jamás. Gracias por amarnos con ese amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, porque por medio de Él y solo por medio de Él podemos entender las verdades de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para que nosotros seamos edificados en el conocimiento de la verdad y caminemos como tales, como hombres y mujeres transformados por el Espíritu Santo, que queremos glorificar y exaltar al Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, la última vez que compartimos la palabra en este pasaje en específico, quedamos en el verso 14, cubrimos hasta la coraza de justicia y concluimos diciendo que en esencia la coraza de la justicia a la que se habla aquí es esencialmente la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La justicia que es impartida e imputada es acreditada a favor nuestro, de manera que el Señor Jesucristo llevó o se puso nuestros harapos de inmundicia para que nosotros pudiésemos cubrirnos con su manto de justicia. Pero Jesús no solamente nos cubre por fuera con su manto de justicia, sino que viene a morar en nosotros y por medio de su Espíritu Santo comienza un proceso que obviamente dilata o dura
el tiempo que estemos en esta tierra, porque eso no se acaba hasta que entremos al reino de los cielos, pero comienza un proceso de transformación, de regeneración y de santificación en nosotros. Por eso es tan maravillosa esa justicia del Señor Jesucristo, que no solamente es puesta por fuera, no solamente nos cobija o nos arropa por fuera, sino que nos transforma por dentro. No solamente limpia el vaso por fuera, sino que limpia el vaso y muy bien por dentro, por medio del Espíritu Santo. Y hoy entramos al verso 15, donde dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En esencia es, pues, los zapatos del Evangelio del Señor Jesucristo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esto es una referencia a que nosotros debemos estar listos para salir a evangelizar. Es decir, calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz es que salgamos a evangelizar, pero es por muy buena intención que haya en esa interpretación, creo con todo respeto que no es la interpretación correcta, porque el pasaje no se trata de salir a evangelizar, sino se trata de enfrentar y resistir las artimañas, los ataques del diablo. Y para nosotros poder resistir los ataques de Satanás, tenemos que estar con los pies bien calzados, calzados en la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Imagínese usted que desde tiempos remotos el calzado ha sido algo muy importante para el hombre. Porque aunque todos cuando muchachos nos gustaba andar descalzos, corretear descalzos, nos regañaban inclusive, qué sé yo, para que no anduviéramos por ahí en el lodo descalzo. Pero usted sabe que donde hay piedra filosa, donde hay espinos, es decir, donde hay un terreno que usted puede herirse la planta de los pies, es muy difícil caminar descalzo. Al extremo que en nuestros días nosotros disfrutamos, por la gracia de Dios, de tantos diferentes tipos de calzados. Según la actividad en la que usted esté envuelta, se calza sus pies, ¿cierto? Yo creo que sería muy raro ver, por ejemplo, a un jugador de fútbol con botas de trabajar en la construcción, jugando fútbol en el campo de fútbol. No podemos ver un pelotero o beisbolero, pelotero, no sé. Yo sé que en Centroamérica, en algunos países, el béisbol o la pelota no es una cosa tan popular, pero imagínese usted un pelotero, el pitcher, tratando de lanzar en el movimiento que tiene que hacer un pitcher con un par de zapatos de los que juegan hockey. ¿Cómo se llama? Hockey, sobre hielo, que es para patinar sobre el hielo. Es imposible. Entonces, usamos el calzado de acuerdo a nuestra actividad, ¿no? El que sale a caminar o correr en el cemento duro, en las aceras o en las calles, pues se pone un par de tenis que son diseñados para amortiguar el golpe de la pisada o en lo duro, para proteger las coyunturas. El hombre que está en la construcción, pues se calza con botas reforzadas para la construcción. El que va a cazar al monte, hay zapatos específicos para ir a cazar. Es decir, vemos que hay una variedad de calzado tremendo. Máximo, vemos aquí, aún en los tiempos del apóstol Pablo, ya el soldado romano usaba un calzado completamente diferente al del civil, al del ciudadano común, al hombre del pueblo. Y es obvio que aún en nuestros tiempos, pues los militares usan un calzado específico que no usted lo podrá conseguir, pero no es el calzado común que usted compra en cualquier lugar donde vende zapatos. Los soldados pues están expuestos a largas caminatas en terrenos inhóspitos, en terrenos de todo tipo, de desértico, hielo, nieve, infestados de serpientes, de escorpiones, pues tiene que estar ese pie bien cubierto. Y ya en los tiempos del apóstol Pablo, el soldado romano, pues los romanos mismos vinieron desarrollando el calzado, de donde luego, pues con el tiempo surge lo que conocemos hoy como la bota moderna. De ahí viene en el proceso ese de la mejoría o de el perfeccionamiento del calzado,
nace la bota moderna que conocemos hoy. En aquel tiempo la llamaban gálicas. Era el tipo de sandalia, tipo bota que usaba el soldado romano. E inclusive en aquel tiempo ya el soldado romano usaba una suela reforzada, porque aunque los soldados de aquel tiempo no estaban expuestos a campos de minados, sí enterraban en los campos de batalla, se enterraban objetos punzantes, se hacían unas estacas sumamente afiladas de madera que se pasaban por fuego para endurecer aún más la punta, se escondían en la superficie del terreno, se camuflajeaba eso con la misma vegetación del terreno. Y imagínese usted un soldado que pisara en una punta y le atravesara la planta del pie. ¿Podía ese soldado desenvolverse en el campo de batalla? Efectivamente, imposible, imposible. El pie es algo, está lleno de nervios. Hay tantos nervios en la planta del pie que es imposible resistir y poder dar el grado necesario. Igualmente, para nosotros es necesario estar calzados, ya no hablando de un zapato físico, pero sí de una doctrina sólida, una doctrina fundamentada en todo el consejo de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. El diablo siempre va a tomar ventaja del individuo que no sabe quién es en Cristo Jesús. El problema de la identidad espiritual. Yo no estoy hablando de esa identidad que se han inventado ahora, que no es identidad del todo. Estoy hablando de la identidad espiritual en Cristo Jesús. Cuando estamos identificados de quiénes somos en Cristo Jesús, el diablo no puede tomar ventaja de nosotros. Es tal el caso interesante del calzado del soldado romano de aquel tiempo, que ellos usaban en la suela del zapato romano, venía diseñado como los spikes que usan los peloteros. Le llaman spikes, ¿no? Al zapato del pelotero. ¿Cómo se llama en español? Spikes, lo mismo que se llama en inglés. Que tiene esas puntas de hierro en la suela. Pero el taco es el de fútbol, ¿no es cierto? Vaya, gancho, pues. Pues eso mismo. El caso es que el soldado romano llevaba en la suela de sus zapatos, eso eran, y no era al azar, sino que estaba correctamente diseñado para proporcionarle una pisada más firme. Los ganchos de hierro que tenía en la suela el zapato del soldado romano le proporcionaba una pisada firme, agarrarse firmemente al terreno en medio del campo de batalla, porque el contrario no solamente viene y le abalanza con una espada, sino que también empujaba para derribar. El diablo siempre está tratando de derribarlo a usted de alguna manera. Por eso digo que aquí es donde entra en juego una doctrina sólida. Tenemos que conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, hermano, para podernos poner. ¿Ha visto usted que, es decir, había un hombre, un gran siervo de Dios que sirvió a Dios en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, estamos en el XXI, él se llamaba A.W. Tozer, era un pastor muy famoso en Estados Unidos y por cierto que ofendió a mucha gente porque él no comprometía el mensaje de la palabra con nadie. Y él decía que el cristiano moderno es semejante a un niño vestido de soldado. Él no sabe qué hacer. Y si nosotros no conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo, no nos podemos poner los zapatos del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ha visto usted a los niños infantes, que le llaman toddlers en inglés, pero los infantes? Es decir, vamos a decir de 2 años, un niño de 2 años, ya 3 a 4, ellos intentan ponerse sus zapatos, ¿cierto? Pero si usted los deja, a veces salen como los duendes esos de los cuentos, con un zapato mirando para un lado y el otro para el otro. No se saben atar los cordones del zapato porque todavía son niños que no han desarrollado ese conocimiento, esa destreza. Nosotros a veces nos portamos como niños espirituales porque profesamos ser cristianos, pero no conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja de nosotros. Es necesario que nosotros nos vistamos o nos calcemos con la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo.
inclusive algunos teólogos se maravillan de que se le haya ocurrido a Pablo esta frase, el Evangelio de la Paz, en medio de un pasaje que trata exclusivamente con guerra espiritual. Pero vemos que es necesario ese Evangelio de la Paz. ¿Por qué? ¿Por qué la frase calzado los pies con el Evangelio de la Paz? Esto significa que el Evangelio, la obra redentora del Señor Jesucristo, nos ha hecho a nosotros estar en paz con Dios. Y esa es la esencia, hermano, de nosotros caminar con paso firme en este mundo. Si usted no sabe que está en paz con Dios, es imposible enfrentar al diablo. Hay que tener una convicción clara de que estamos en paz con Dios, no porque nosotros seamos buenos, no por nuestra autojusticia, sino por la justicia de Jesús que ha sido acreditada a nuestro favor. La paz, esa palabra y también ese anhelo del corazón de Dios es lo que esa palabra estuvo siempre en la boca del Señor Jesucristo. A tal extremo, hermano, que lo primero que dijeron aquella multitud de ángeles que vinieron en lo que se conoce como la Anunciación, cuando el Señor Jesús vino por primera vez en carne y por medio del Espíritu Santo se encarnó en María aún siendo virgen y nace de ella aún siendo virgen. ¿Se acuerdan de eso? En Lucas 2:14 vemos que a partir de ahí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es siempre paz, paz. ¿Qué es lo primero que dicen estos ángeles cuando ellos se aparecen ahí? Esa multitud de ángeles lo primero que dice es gloria a Dios en las alturas, porque Dios siempre es primero. Y si no estamos bien verticalmente con Dios, no podremos jamás estar bien horizontalmente aquí abajo. Entonces lo primero que ellos dicen es gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué cosa? Paz y buena voluntad para con todos los hombres, etcétera, etcétera. Luego, en Lucas 10, el propio Señor Jesucristo envió a 70 de sus discípulos a predicar de dos en dos. Y lo primero que le dijo que hicieran cuando llegaran a una casa, que lo recibiera, ¿qué fue lo primero que le dijo? La salutación que ellos debían expresar cuando llegaran a esa casa. Paz a esta casa. Paz a esta casa. Ese es el mensaje perpetuo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Nuestro pecado cava un abismo insondable entre Dios y nosotros. Jesús vino para establecer un puente de gracia sobre ese abismo. Jesús vino para hacer la paz entre nosotros y Dios. Él vino para reconciliarnos con Dios, porque de otra manera el juicio justo, la ira justa de Dios y la condenación eterna y justa de Dios pesaba sobre nuestras cabezas. Solo Jesús pudo satisfacer todas las demandas de la corte celestial que había en contra nuestra. Algunos dicen, Jesús vino a rescatarnos del diablo. Sí, amén. Él nos rescató del yugo de la esclavitud de Satanás. Pero Jesús vino sobre todas las cosas a reconciliarnos con el Padre. Porque el problema grande era con el Padre. Porque la ira venidera de Dios nos esperaba para un castigo y tormento eterno en el infierno. Y gracias al Señor Jesucristo, usted y yo, y todo el que acepte a Jesús como único Señor y Salvador personal, no tendrá que sufrir la ira venidera de Dios. Entonces, estamos en enemistad con Dios. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Y esto es lo importante del calzado, de calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, con la doctrina, con el conocimiento del Evangelio de la paz de Jesucristo. Porque cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús y yo sé cómo me ve Dios a mí a través de la sangre preciosa de su Hijo, entonces yo tengo la convicción de que Dios está conmigo. Y la Escritura dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y hermanas, esa es la clave. Tener una convicción clara de que estoy en paz con Dios. Por eso nosotros no podemos albergar ni el más mínimo pecado en nuestro corazón. Yo sé que pecamos.
Esto no es licencia para pecar. Pero yo sé que el que diga que no peca, llama a Dios mentiroso. Más de alguna cosita le fallamos. Es tal la cosa que allá en Santiago dice que si nosotros, en Santiago capítulo 5, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya automáticamente pecamos contra Dios. Por eso debemos escudriñarnos. El Espíritu Santo nos ayuda a escudriñarnos para que no haya en nosotros nada que el enemigo nos pueda agarrar por ningún lado. Que nosotros tengamos la convicción que estamos en paz con Dios, que caminamos, no somos perfectos, pero anhelamos la perfección. No servimos a Jesús al 100% como Él merece, pero debe ser nuestro mayor anhelo, llegar a servirle en ese nivel de fructificación, en ese nivel de santificación. Entonces, Jesús vino para reconciliarnos. De manera que también vamos a ver, en pocos días antes del Señor Jesús, en Juan 14, 27, pocos días antes de partir, Él comienza a preparar a sus discípulos, que ya estaban preocupados, desde que Él le dice que Él va a sufrir la cruz, que Él va a morir, que va a resucitar y después va a regresar a la gloria que siempre tuvo con el Padre. En el momento que Jesús le dice a los discípulos que Él tiene que regresar de nuevo de donde vino, donde Él ha estado eternamente, ellos se preocupan, tienen miedo, comienzan a sentir pues la necesidad. Se le va a ir lo máximo, ¿se imagina usted? Caminar 3 años con el Señor Jesucristo. Solo el pobre Judas Iscariote no supo apreciar lo que él tenía a su lado por 3 años. Y eso es porque el diablo cegó. Mire el poder que tiene el diablo para cegar al ser humano. Cegó a un hombre que caminó con el Hijo Eterno de Dios por 3 años. Fue capaz de traicionarlo por unas miserables monedas de plata. Luego, el Señor Jesucristo le restaura la oreja a aquel hombre en el huerto. Cuando Pedro le corta la oreja al soldado del templo, el Señor se la restaura y ese mismo soldado prosigue a arrestar a Jesús. ¿Se da cuenta cómo el diablo ciega a la gente? Te acaba de hacer un milagro, te acaba de poner una oreja. ¿Sabe lo que es un machetazo en una oreja? No solamente te cortan la oreja, sino que le queda un zumbido horroroso en la oreja. El Señor se lo restauró todo, dolor se fue, ruido se fue y Él prosigue. Eso es un paréntesis. Es decir, vemos el poder cegador del diablo, el poder cegador del espíritu de pecado. Pero entonces vemos aquí que el Señor en Juan 14, 27, estos discípulos están preocupados, están desanimados, están tristes. Y Él, ¿qué le dice en Juan 14, 27? La paz os dejo, la paz os doy. Ahí vemos de nuevo que el mensaje central del Evangelio del Señor Jesucristo es paz. Pero no es, esta paz no habla de ausencia de conflictos y problemas en nuestra vida. No se confunda con eso. Al contrario, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que solo Dios puede dar. Que usted esté en medio de un huracán, pero usted permanece en paz porque usted está en paz con Dios. Porque la gente cree que a muchos se le vende el evangelio, un evangelio mercadeado, un evangelio tergiversado, y se le vende la mentira de que ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. No. Al contrario, cuando usted viene al Señor Jesucristo, vienen mayores problemas también. Pero tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces Él le dice, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. No como el mundo, sino la paz del Señor Jesucristo. En Juan 16, 32, Él le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Note ese pronombre personal que se refiere a Él, en mí. ¿Por qué en mí? Porque fuera de Él no podemos tener paz. La paz existe solamente en Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y la iglesia del primer siglo se caracterizó por el mismo mensaje. En Hechos 10:36 leemos que
esta es los discípulos hablando y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio del Señor Jesucristo. Este es Señor de todos. De manera que paz es el mensaje central del evangelio del Señor Jesucristo. Y es porque el evangelio del Señor Jesucristo, como acabo de decir hace un rato, nos lleva a estar en paz con Dios. Cuando usted está en paz con Dios, no hay demonio, no hay diablo, no hay quien lo resista, no hay quien pueda con usted, porque Dios está con usted. Es decir, para el cristiano que no esté en paz con Dios, es imposible enfrentar al enemigo. Usted no puede enfrentar al enemigo si Dios no está con usted, porque en esencia quien pelea por nosotros es Dios. Mire, si tal es el caso, allá en Números 14, no sé si el hermano Luis lo puede poner, yo no voy a ir allá, no voy a leer el pasaje, pero si lo pone, ustedes lo pueden ver. Lo que sí quiero decirle que en Números 14, el verso 40 al 45, el pueblo de Israel había actuado tercamente y en ese momento ellos también se encapricharon de ir a enfrentar a un enemigo y Moisés le dijo, no vayan. ¿Por qué? Porque Dios no va a estar con ustedes. Es una lección que si Dios no está con nosotros, usted puede tener el mejor ejército, usted puede tener las mejores armas, pero si no dice la Biblia que si Él no es el edificador del edificio, de todo, en vano edifican los carpinteros y los albañiles y los que trabajan en la obra. Si Él no es el que cuida la ciudad, en vano vigila el atalaya. Es decir, si Dios no es con nosotros, nada podemos hacer. Lo dice en Juan 15, 4 y 5, el Señor Jesucristo esencialmente le dice a sus discípulos que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y es una ilustración excelente porque sabemos que en el momento que usted remueve el pámpano de la vid y deja de recibir el alimento de la planta, se muere, se seca y se muere y es imposible que produzca nada. Y nosotros separados de Él, nada podemos hacer. El hombre separado de Jesús puede hacer mucho, al extremo que pusieron un hombre en la luna, sí, pero lo que refiere o lo que quiere decir ese verso, que separados de Él nada podemos hacer, quiere decir que no podemos hacer absolutamente nada que sea agradable a Dios o aprobado por Dios, y eso es lo que cuenta, porque nada de lo que Dios no apruebe será consumido con fuego. En el día del juicio dice que unas cosas que lo que es estiércol, hojarasca o madera será consumida con fuego, y solo prevalecerá aquellas obras que son oro, plata, piedras preciosas. No es que nos salvamos por obra, pero una vez que somos salvados, Dios espera buenas obras de nosotros. ¿Se entendieron, hermano? Nadie se salva por obras buenas. Nadie se salva por obras buenas. Inclusive la explicación de que estábamos muertos en delitos y pecados y que fuimos salvados exclusivamente por la fe. Y es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo eso está en Efesios 2, del verso 1 al 9. Y el verso 10, que habla de nuestras obras, viene después de todo eso. Porque entonces dice que las obras por las cuales nosotros debemos esforzarnos son obras que Dios hizo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces no nos salvamos por obras, pero Dios espera buenas obras de nosotros. Vuelvo a repetir, pues, que esto no era parte del asunto, pero lo que quiero decir es que separados del Señor Jesucristo, nada bueno, nada que agrade a Dios podemos hacer. Él solo acepta lo que hacemos en la fe del Hijo glorioso de Dios, en la fe del Señor Jesucristo. Si somos cuidadosos, hermanos, cuando estamos estudiando este pasaje, veremos que hay una estrecha relación entre el calzado del Evangelio de la paz y el resto de la armadura de Dios. De manera que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo una ilustración maravillosa en esto de la armadura del soldado romano para explicar. Recuerden que hemos compartido en otras ocasiones que siempre el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, el Espíritu Santo es el autor intelectual de la Biblia. Nosotros decimos, Pablo dice, o Pedro dice, o Juan escribió, pero el autor intelectual de este libro es el Espíritu Santo. Él es
Él usó 39 o 40 hombres para escribirlo, pero las palabras salían de la pluma de Pablo en esta carta, ¿sí? De la tinta de la pluma, no era pluma en ese tiempo, pero bueno, para que entendamos. Salía de la pluma de Pablo, pero la inspiración venía del Espíritu Santo. Eran dadas directamente a él del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el maestro por excelencia, escoge una ilustración maravillosa usando la armadura del soldado romano, porque el hombre terrenal, nosotros no somos capaces de entender las verdades celestiales, excepto que se nos sean explicadas en términos terrenales. Y eso es en esencia las parábolas. La parábola es una verdad celestial explicada con ilustraciones terrenales. Explicada al pueblo que estaba familiarizado con la agricultura, con la ganadería. El Señor Jesucristo explicaba cosas que de otra manera no podían entender. Y en esencia muchos no la entenderían porque también ese era el propósito, para que no la entendieran. Es algo un poco fuerte en el Evangelio del Señor. Por eso necesitamos conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la gente dice, el Evangelio es sencillo. Es tan fácil que los niños lo entienden. Pero yo le digo a usted que el Evangelio es como el océano. Que sí, tiene playas en las cuales los niños pequeñitos pueden retozar y jugar, pero tiene profundidades que ni siquiera las ballenas pueden llegar allá abajo. Y el Evangelio es igual. Podemos entender cosas muy sencillas, pero hay pasajes tan profundos en el Evangelio que no hay hombre en el mundo que sea capaz de llegar allá. Y nosotros no vamos a asumir la presunción de que vamos a aprender todo y que vamos a conocer todo, pero debemos ser ambiciosos y procurar conocer lo más posible. Porque mientras más usted conozca el Evangelio del Señor, más va a conocer al Señor del Evangelio. Y la clave aquí es conocer a Jesús. Amén. Amarlo cada día más y vivir para Él cada día más. Y cuando usted vive para Jesús, no hay diablo que pueda con usted, hermano. Tendrá usted dificultades, problemas, pero usted tiene sus ojos tan enfocados en el blanco de la divina vocación. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién es alguien más sufrido que Pablo? Pero jamás desvió sus ojos de Cristo. Y esta es la clave. Mientras más conocemos a Jesús, más nos enamoramos de Él, más queremos vivir para Él, mejor armados estamos con cada una de estas piezas de la armadura y mejor calzados. También calzados que el diablo no nos puede ni siquiera mover del sitio donde estamos parados. Porque aquí nos mandan a estar firmes, no tanto a avanzar, sino es como una orden militar que se le da a un soldado y le dice, tú vas a defender esta trinchera, tú vas a defender este fuerte o tú vas a defender este pedazo de tierra. Esto es lo que tú tienes que defender. Y en este caso nosotros estamos llamados a defender inclusive la sana doctrina del Evangelio, que ha sido tan tergiversada y tan torcida por hombres sin escrúpulos ninguno. Entonces, estaba diciendo que si prestamos atención, vemos qué relación tan maravillosa existe entre el calzado del Evangelio de la paz y el resto de la armadura. Note cómo el Espíritu Santo nos da aquí una lista para demostrarnos cuán interrelacionada está una pieza con la otra. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, estas son las dos que hemos visto, y ahora los zapatos del Evangelio de la paz. Esto quiere decir, hermano, que verdad más justicia nos hacen andar en paz con Dios. ¿Se acuerda? El cinturón de la verdad, verdad. La coraza de justicia, la justicia de Jesús sobre nosotros y en nosotros nos da una confianza que nos dice la Escritura allá en Hebreos que por cuanto tenemos un sumo sacerdote que conoce perfectamente cuál es nuestra condición, cuáles son nuestras debilidades, pero que no solamente eso, sino que Él entró de una vez y por todas en el santísimo lugar, no del templo hecho con manos de hombre, sino en el templo celestial. Y entró allí no llevando la sangre de toros ni de machos cabríos, sino su propia sangre. Que en tal caso nosotros nos alleguemos, corramos confiados al trono de la gracia. Cuando esa verdad del Evangelio está en nosotros, cuando la justicia de Jesús la hemos abrazado y la hemos recibido, ¿y qué dijimos hace 2 o 3 semanas?
¿Cuál es la mano que recibe estas bendiciones y esta gracia de Dios? La mano de la fe. Por la fe nosotros nos agarramos de la justicia de Jesús. Sabemos que estamos cubiertos con su manto de justicia, pero también en nosotros mora el Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Porque de cierto, hermano, que ninguno de ustedes puede decir que es el mismo hombre o la misma mujer hoy que era cuando se convirtió por primera vez. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio. En Cristo Jesús, porque no se trata en el Evangelio, en Cristo Jesús. Si usted lleva 1 año o si lleva 50 años, usted no es hoy el mismo hombre o la misma mujer que era cuando usted se convirtió. Si es que se convirtió de veras. Si es que ha gustado de la benignidad de Jesús. Porque hay algunos que de labios para afuera dicen Señor, Señor, pero ahí adentro no hay nada de Cristo en ellos. Entonces, vemos que verdad más justicia satura de paz al hombre o a la mujer de Dios y le hace caminar con pie firme en medio del campo de batalla y no hay quien lo eche atrás. Entonces, nos hace ver las cosas, hermanos, desde otra perspectiva. Cuando yo voy conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo, el diablo no me puede susurrar en la oreja que Dios no me ama o que Dios me ha abandonado porque las cosas me van mal. Porque el problema es que al que no se le ha enseñado bien el Evangelio del Señor Jesucristo, al que le vendieron esto y le dijeron, entrega tu corazón a Jesús y se van a resolver todos tus problemas. Y te digo más, te va a hacer rico. Te va a regalar un carro nuevo, una mansión, un yate y mucho dinero. Ese, cuando le aprietan el zapato, cuando se le paran en el callo, comienza a preguntarle a Dios que por qué le están sucediendo cosas malas a él si le dijeron que el Evangelio era andar en un parque de flores, caminar por una alfombra roja. Pero nosotros sabemos que el cristianismo está vestido de colores de guerra, hermano. Y en el momento que usted nació de nuevo en Cristo, usted fue reclutado como un soldado de Dios y enemigo a muerte del diablo. Métaselo en la cabeza y no le tenga miedo. Hay gente que le da escalofrío cuando uno dice, somos enemigos del diablo. ¿Y qué crees que eres, pues? Porque si te llevas bien con él, no eres de Cristo. O estás o no estás. Pues entonces, si estamos en Cristo, somos enemigos del diablo. Él nos odia, nos quiere arrastrar por la cuneta, nos quiere, sacar las tripas y reírse en nuestra cara. Pero no podrá, porque tenemos la coraza de justicia. Y la coraza de justicia fue diseñada para cubrir al soldado desde poco abajo de la barbilla hasta la pelvis. Es decir, que no puede llegar a mis tripas, porque están protegidas por la coraza de justicia. Tampoco a mi corazón, porque está protegida por la coraza de la justicia de Cristo. Ni a ningún órgano vital. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilloso! Yo no sé si me va a dar tiempo. Me dijeron un día que no dijera más eso. De manera que entonces, cuando conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo, aprendemos, como empecé a decir, y quizás me fui por otra ruta, pero bueno, empecé a decir que cuando las cosas nos van mal, el diablo no nos puede hacer dudar de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que el Evangelio me enseña que yo estoy envuelto en una guerra espiritual a muerte, que yo no pertenezco aquí, que yo vivo en territorio enemigo y peor aún, detrás de las líneas enemigas, en donde es más difícil todavía vivir. Yo sé que mi vida envuelve una guerra constante. Por eso en Efesios 2 vamos allá rapidito, del verso 11 al 16 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, nosotros cuando no servíamos a Cristo, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos o incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es que nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz, pero no solamente haciendo la paz entre los gentiles y los judíos, sino haciendo la paz con Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que Jesucristo es nuestra paz, y Él nos da la paz interna y esa confianza necesaria que usted y yo necesitamos para caminar en este mundo. Es un mundo muy hostil y peligroso. Ahora bien, debemos ver por qué el calzado del Evangelio de la paz es parte integral de esta armadura. ¿Por qué razón? Vamos a repetir un poquito lo que hemos dicho. ¿Por qué necesitamos estos zapatos tan especiales? Bueno, vamos al verso 12 de nuestro pasaje en el capítulo 6, y yo creo que eso responde a la pregunta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, estos zapatos del Evangelio no es para que usted pelee con el vecino, ni con la suegra, ni con el supervisor de su empleo, ni con nadie que le cae barrigón o narizón. Estos zapatos son para una lucha que no es contra sangre y carne. Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que aquí hay nos ponen delante de nosotros un ejército muy astuta o inteligentemente organizado, con propósitos específicos de destruirle a usted y de destruirme a mí. Es una jerarquía de maldad empeñados en hacernos o destruirnos a nosotros. Y nosotros vivimos, por así decirlo, en un mundo plagado de incertidumbre, en un mundo plagado de miedo, en un mundo plagado de peligros. Y nunca el hombre ha estado tan expuesto a tanta dificultad como ahora. Yo sé que no es sabio decir que ahora es más fácil vivir que cuando vivieron nuestros abuelos. No, pero hoy hay una tecnología que no me venía diciendo una hermana en el camino, que en pocos días le han sacado $100 y pico y $200 y pico de su cuenta del banco por puro gusto, para robarla. Esa es la piratería de este tiempo. En el siglo XVI, XVII estaban los piratas del Caribe, pero ahora los piratas son con computadoras. Y no se sabe ni dónde están. Porque si por lo menos los agarraran y los ahorcaran del primer palo que encuentren, te dice, pero ¿cómo usted va a prescribir eso? Pues sí, hermanos, pues si la Biblia lo dice, el que haga tal cosa, aquí está, hermano, la pena de muerte es bíblica. La gente se escandaliza. ¿Por qué vas a tener un sinvergüenza dándole comida 15 años en una prisión o 30? Si de todas maneras se va a ir al infierno, adelántale el camino ya. Que Dios me perdone, pues. ¿Cómo se le ocurre a nadie que un manganzón de 20, 25, 30 años esté robando a viejitos? Porque le caen, perdona hermana, yo no estoy diciendo que usted es viejita, pero sí, porque ella está aquí. Pero le caen a las personas ya de mayoría de edad, que son más vulnerables a todas estas trampas, que no son de esta, ¿cómo se dice? De esta, ¿cómo se dice eso, hombre? De generación digital. Ni yo tampoco soy de esta generación, yo soy más torpe que un buey con una computadora o algún, ¿cómo se llama? Algún cosa de esta electrónica, dispositivo. Gracias, hermano, por salvarme. Entonces, ¿por qué va a haber estos manganzones sinvergüenza, hijos del diablo, haciendo estas cosas? Si nada más agarran 10 y los ahorcan del primer palo de teléfono en la plaza principal del pueblo y dice con un gran cartel, estos fueron ahorcados por hacer esto, esto y esto. ¿Usted cree que los otros no lo piensan dos veces? Vaya al libro de Eclesiastés, donde dice claro que por cuanto no se administra justicia, la maldad se multiplica. Se envalentonan los perversos. Ahí están acabando en Nueva York. Ellos se enfocan en mujeres y mayores. Las ven en la calle, le arrebatan la cartera, le arrebatan el celular, pero no se conforma con eso, le dan una trompada y la noquean por puro gusto a una anciana. Entonces los liberales sinvergüenza socialistas estos de Nueva York, que son un montón de zánganos sinvergüenza, jueces y policías, los arrestan, escupen al policía y 3 días después
lo sueltan para la calle otra vez. Y ni siquiera papeles tienen para decir que se puede llamar Pablo, Simón o como le dé la gana, porque no tiene una identificación, y él se pone el nombre que le da la gana. Y lo sueltan, en 3 días lo sueltan. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y tenemos que estar calzados con los zapatos del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vivir victoriosos, yo tengo que ir terminando, nosotros tenemos que armarnos y llenarnos del Evangelio del Señor Jesucristo, calzarnos los pies con la doctrina, con la palabra de Dios, con el Evangelio del Señor Jesucristo, para saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significamos nosotros para Dios? Yo se lo voy a decir en una cáscara de nuez. En Efesios capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está la clave. Aceptos en el amado. Usted ha sido aceptado y aceptada en el amado, en el Señor Jesucristo. Cuando Dios lo mira a usted, Él no lo ve a usted, Él ve a Cristo en usted. Porque usted está forrado de Cristo. Que no 27 veces se repite en esta epístola, en Cristo, en Cristo. La clave es estar en Cristo. Para que cuando Dios me mire, Él me vea a través de la justicia de Cristo, a través de la gracia que es por Cristo. Y pudiéramos seguir hablando, pero vemos, por ejemplo, y se lo voy a dar así a grandes zancadas. En Mateo 6, del verso 25 al 30 y creo que llega hasta el 34, el Señor Jesucristo nos da una tremenda lección en ese pasaje de la Escritura, donde nos enseña a confiar en Dios. Estamos hablando de un mundo peligroso, de un mundo incierto. Ahora hay gente aconsejando que ya no tengas dinero en el banco porque puede venir una gran recepción y debes tener el dinero escondido en el colchón de la cama. Pero ¿y si se te quema la casa? ¿O si un zángano llega y te lo roba? Estamos entre la espada y la pared. Pero esto es lo que se está hablando. Mire, cuando mejor esté la bolsa de valores, hay otro que te está diciendo, sí, pero viene una recesión. Los huevos se van a poner qué sé yo, a 1 por 10 pesos. Así que usted no suelte ni una sola de esas gallinas. Pero el caso es que vivimos en un mundo que es mejor no ver las noticias. Yo le di a ustedes un chiste de unos americanos mayores que le dice, el esposo le dice a la esposa, mi amor, ¿ponemos las noticias de las 6 de la tarde para que se nos quite el apetito y no comamos? ¿O ponemos las noticias de las 11 de la noche para que nos dé insomnia y no podamos dormir? Porque la única noticia buena es la del Evangelio, de la paz del Señor Jesucristo. Todo lo que usted ve en la noticia es horrorizante, más para nuestros nietos que para nosotros. El gran preocupación de nosotros es qué va a pasar, qué viene para estos niños que vienen detrás de nosotros. Porque cada día está peor. Pero en ese pasaje el Señor Jesucristo nos llama de nuevo a que entendamos quiénes somos y qué significamos para Dios Padre. Donde le dice, si Él cuida de las aves de los cielos, tú no serás mayor o más importante para el Padre que un gorrión. Y si dice que Él viste la hierba del campo y las flores, que en la mañana está bellísima y a las 4 o 5 de la tarde ya se marchitó y no es nada. Si Él la viste aún mejor y más bella y elegante de lo que se vistió el propio Salomón, ¿qué no habrá por ti también? Y cuando nosotros tenemos estas cosas claras, entonces dejamos de preocuparnos tanto y somos más agradecidos porque Dios siempre guardará de nosotros. En medio de la peor situación del mundo, Dios siempre guardará de su pueblo. Recuerde cómo actuó Dios con el pueblo de Israel durante las plagas en Egipto. Cuando vino la gran tiniebla
que arropó todo Egipto, el pueblo de Israel estaba en luz. Tenían luz. Cuando vinieron los piojos, las ranas, las erupciones en la piel, ¿cómo se llama? Las llagas o las ulceraciones, las sufrían los de afuera, pero el pueblo de Dios no. Ni un pelo de su cabello, de su cabeza cayó al piso. Entonces vemos la fidelidad de Dios para nosotros. Hermanos, para terminar, sin los zapatos del Evangelio de la Paz, usted no podrá poner sus prioridades en orden. Y lo peor es que usted no estará preparado para enfrentarse al diablo. Sin los zapatos del Evangelio de la Paz, vamos a irnos poniendo de pie, usted o yo, sin el calzado del Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros seremos como un niño descalzo en medio de un campo de batalla. No sabremos para dónde coger, mucho menos defendernos, y estaremos a grito limpio porque nuestros pies estarán siendo lacerados por los dardos del maligno. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nosotros propongamos en nuestro corazón calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Hermanos, yo insisto en el amor de Cristo, que por más, como se dice, los puertorriqueños dicen ajorado, que quiere decir estresado, ocupado, sobrecargado, que usted esté, con todo el respeto, yo le digo, hermano, usted puede sacar aunque sea 15 o 20 minutos diarios para leer la Biblia. Si usted no lee la palabra de Dios, no espere que el Espíritu Santo se la va a poner en su mente y en su corazón. Él lo puede todo, pero Él no. Diríamos, no recompensa la haraganería. No recompensa la negligencia espiritual. Y no es para quedar bien usted con Dios, es para beneficio suyo y de su casa. Amados, lean la Biblia, llénense de esta palabra para que ustedes puedan andar vestidos de toda la armadura de Dios y sobre todo con esos pies calzados con el apresto de la paz del Evangelio del Señor Jesucristo. Solo así seremos nosotros capaces de enfrentar al diablo. Y no es un capricho de Dios, está establecido por Dios que es así. Y Él no va a cambiar este libro por nada del mundo. Nosotros somos los que tenemos que dejarnos cambiar por el libro del que todo lo puede cambiar y hacerlo nuevo y mejor. Entonces vamos a orar. Y a usted que nos está viendo, si usted todavía no está en Cristo Jesús, es imposible que usted pueda enfrentar al diablo. Imposible. Porque el único que nos da a nosotros el poder y la autoridad para enfrentar todo tipo de demonio y el diablo y lo que se presente es el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, el poder redentor de su sangre, las promesas de la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Pero todo esto viene única y exclusivamente a través de una fe exclusiva en el Señor Jesucristo. Por eso yo le invito ahora que si usted nunca ha rendido su corazón a Jesús, es decir, si usted no ha recibido a Jesús como su único Señor y Salvador personal, yo le invito que ahora usted diga, yo renuncio a mis pecados. Señor, yo confieso que soy pecador y que necesito perdón y necesito limpieza, y yo te ruego que tú me salves de mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo, te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Te ruego que perdones todos mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo me instruya y me guíe a cómo servirte todo lo que me queda en esta tierra. Si usted ha hecho esa oración, ha tomado la mejor decisión de su vida, Dios lo bendiga. Y si está en esta zona, puede venir a visitarnos en otro lugar. Busca una iglesia evangélica donde le enseñen a la palabra de Dios, a caminar y a vivir para Cristo. Y nosotros aquí, amados, ahí donde usted está con su rostro inclinado, ojos cerrados, dígale, Señor Jesús, es cierto que yo he descuidado buscarte en tu palabra, en la oración, en la lectura, en el estudio de la palabra. Ayúdame. Si usted está haciendo eso, pues no le aplica esto, pero si a alguien
no dedica tiempo de su vida a alimentarse por sí mismo, a tener ese tiempo devocional, personal con el Señor, yo le animo a que usted sea sincero y dígale: Señor, no me provoca, no me da ganas, no tengo interés, pero yo necesito que pongas en mí tanto el querer como el hacer. Es una promesa en tu palabra de poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdame a ser diligente, a ser apercibido y a enamorarme de tu palabra. Provoca un apetito espiritual en mí de tal manera que en mí se desate, por así decirlo, una sed y un hambre sincera por tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos, Señor, a estar capacitados y armados y vestidos de toda la armadura de Dios para que el mundo pueda ver que Cristo es real y verdadero y que nosotros somos sus soldados y soldadas fieles, leales, obedientes, que le amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios lo bendiga, amado hermano y hermana. Pues tenemos estudio bíblico el viernes que viene, a las 7, como siempre.